al mensaje de esta mañana y vamos a continuar con nuestro estudio panorámico. Ya llevamos varias semanas con él, de lo que es la carta o la epístola a los filipenses, y ya hasta este momento hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo de estos mensajes que la carta a los filipenses también es conocida como la carta del gozo. Y esto es así debido a que esta carta, en diferentes ocasiones, Pablo, cuando está escribiendo, a lo largo de toda la carta les recuerda a sus lectores, y en este caso también a nosotros, que como creyentes debemos siempre buscar cada oportunidad para gozarnos en el Señor. Y de hecho, así comienza el capítulo 3, de esta carta. Acompáñenme, por favor, hermanos, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer solamente la primera parte de este versículo y dice: por lo demás, escribe Pablo, hermanos, gozaos en el Señor. Hasta ahí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ahora, esta expresión, por lo demás, también se puede traducir como a pesar de todo, hermanos, o pase lo que pase, o sin importar lo que ocurra. Esta expresión se puede traducir también de estas maneras. Y hasta este punto de la carta, Pablo le ha estado escribiendo a sus lectores en repetidas ocasiones que debemos buscar el gozo del Señor, pero no solamente debemos buscarlo como quien está buscando un tesoro, porque no es algo que esté ajeno de nosotros o que sea inaccesible o que nos va a costar toda la vida llegar a él. No, debemos buscar el gozo del Señor, sí, hermanos, pero también debemos vivirlo y debemos demostrarlo de la manera en que Pablo nos ha enseñado a lo largo de este escrito de la carta a los filipenses. Y es que, hermanos, piénsenlo por un momento. Si alguien de hecho tenía derecho como tal de estar incluso triste o de quejarse de las circunstancias de la vida, ese era precisamente el apóstol Pablo. Pero en lugar de estar escribiendo y conmiserándose por su situación, por todo lo que estaba atravesando, por las pruebas, por los dolores, por la enfermedad, etcétera, etcétera, en lugar de estar quejándose y estar triste, Pablo a lo largo de la carta les invita a sus lectores a que deben gozarse en el Señor a pesar de todo. Por eso es que escribe él aquí, por lo demás, a pesar de todo, sin importar las circunstancias, hermanos. ¿Y cómo es que lo hace? ¿Cómo es que Pablo tiene esta vida de gozo y nos invita a tenerla también? Bueno, como les decía, Pablo ha tenido una situación bastante difícil. A lo largo de la carta, Pablo nos hace de hecho un recuento de las circunstancias en las que se encontraba, y él dice: a pesar de estar en la prisión, hermanos, debemos gozarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque él estaba en prisión. Esta era su situación, su condición. También en esta carta en específico nos dice: aun cuando tengamos persecuciones, ¿saben qué? Debemos gozarnos en el Señor. Es lo que él también nos recomienda. Ya sea que vivamos por Cristo o que muramos para estar con él, porque recordemos que estaba en prisión, pero no solo estaba en la cárcel, sino que él estaba esperando una condena que posiblemente iba a ser una condena de muerte. Pero a pesar de vivir o de morir, dice Pablo, debemos gozarnos en el Señor. Cuando recordemos lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, debemos gozarnos en el Señor, dice Pablo. Cuando pasemos por pruebas o por necesidades o por enfermedad, incluso, porque recordemos que Pablo estaba enfermo, pero también tenía compañeros de milicia que estaban enfermos, como Epafrodito, del cual hablamos la semana anterior. Pero a pesar de estar enfermos, escribe Pablo, debemos gozarnos en el Señor. Así que básicamente, en todo momento, sin importar las circunstancias en las que estemos viviendo o los problemas que estemos atravesando, la invitación de Pablo para los filipenses y también para nosotros los cristianos es que debemos gozarnos en el Señor. Y esto es así, mis hermanos, no por una cuestión de mirar las cosas desde una perspectiva positiva. No estoy aquí hablando en esta mañana de ver las cosas por el buen lado de la situación, por el buen lado de la moneda, porque el cristianismo, el verdadero cristianismo de Dios, no tiene nada que ver con el pensamiento positivo, como algunos han llegado a predicar, en cuanto a que si somos cristianos y pensamos en cosas buenas, eso lo vamos a atraer, como si se tratara de una especie de ley de la atracción y todas estas tonterías que hoy en día tanto se predica y se enseña, como si de verdad el cristianismo se tratara de esto. Pero hermanos, cuando hablamos nosotros de que tenemos que gozarnos a pesar de las circunstancias, que tenemos que estar alegres en el Señor a pesar de los problemas y dificultades, no estamos hablando, reitero, de una cuestión de pensar positivo o de ver las cosas por el lado amable. El cristianismo, de hecho, fundamenta su gozo no en ninguna de estas cosas, sino en una cosa y nada más.
El cristianismo fundamenta su gozo, su alegría y su felicidad en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso es que nosotros debemos estar alegres. ¿Por qué? Porque la razón que nosotros tenemos para tener una vida llena de gozo es que cuando estábamos perdidos, ¿sabe qué pasó? Cristo nos encontró. Y cuando estábamos sin salvación, Cristo nos encontró y nos salvó en una cruz. Cuando nosotros éramos irredimibles, es decir, estábamos alejados de Dios, y no solamente alejados, sino enemistados con Él, cuando éramos irredimibles, Cristo, como les decía, nos encontró, nos salvó y nos redimió. Así que estas razones, hermanos, son más que suficientes para que nosotros tengamos una vida de alegría, porque se nos ha dado lo que nosotros no merecíamos. ¿Y qué es lo que no merecíamos? La gracia de Dios, pero aún así se nos ha entregado. Cristo, por lo tanto, es la razón de nuestro gozo, y como ya les mencionaba, eso es así porque Él nos ha dado su amor, de Él hemos recibido la gracia, de Él recibimos de hecho fuerza, la fuerza que necesitamos cada día para poder seguir, y recibiremos, llegado el momento, cuando esto ocurra, las promesas de eternidad que Él nos ha dado. ¿Y cuáles son esas promesas de eternidad? Nos prometió vida eterna, pero no solamente esto, sino que también nos prometió felicidad eterna, nos prometió paz eterna, y también, tocando este mismo punto, nos ha prometido un gozo eterno. Así que, teniendo esto en cuenta, lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará por nosotros, debemos tener una vida con gozo. Y es que nosotros, hermanos, aquí en esta iglesia no enseñamos que al venir al Señor, que cuando nosotros venimos a la iglesia, que cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, nosotros no enseñamos que nuestros problemas van a desaparecer. Tal vez usted lo ha escuchado en otros lugares. ¿Tiene usted problemas? ¿Tiene dificultades? ¿Tiene dolores? ¿Tiene esto? ¿Tiene aquello? Venga al Señor para que sus problemas, ¿qué? Desaparezcan. Nosotros no enseñamos esto. Nosotros no enseñamos que la enfermedad se va a ir. ¿Por qué? Porque la Biblia realmente no enseña esto. Nosotros no enseñamos que las pruebas se van a esfumar. ¿Por qué? Porque esto no sucede realmente así, o al menos no siempre, o al menos si no es la voluntad de Dios, esto no va a pasar. Pero de lo que sí podemos nosotros estar seguros es que cuando Cristo está con nosotros en medio de la tormenta, podemos estar tranquilos. Podemos también estar seguros de que el Señor está a nuestro lado cuando estamos pasando por las pruebas, y de que Él es el que nos sostiene en medio de las dificultades. Y teniendo en mente esto, sin perder esto de vista, hermanos, es que nosotros podemos tener una vida llena de gozo. Pero ¿cómo llegamos a esa vida? ¿Cómo llegamos a ese gozo? ¿Cómo podemos estar tranquilos en medio de las dificultades y tormentas sin perder de vista a Cristo? Si nosotros lo perdemos de vista, si nosotros nos enfocamos en otras cosas, entonces la vida no podemos vivirla con gozo. Esto es básicamente lo que le pasó al apóstol Pedro. ¿Recuerdan ustedes aquella historia que encontramos en los evangelios? Se nos dice que el Señor les pidió a sus discípulos que se adelantaran mientras Él se quedaba orando. Y llegada a cierta hora, el Señor se da cuenta que sus discípulos tenían problemas porque se había formado una tormenta en el lago. Y no podían avanzar, y de hecho tenían un problema de no solamente no avanzar, sino que posiblemente podían hundirse. Al estar en esta situación, el Señor Jesús dice: bueno, voy a ir con ellos, y lo hace de la manera más sobrenatural posible, caminando sobre el agua. Y al estar en el agua, los discípulos a lo lejos lo ven porque Él los alcanza. Y primero se alarman, pero después el Señor les grita y les dice: no se preocupen, soy yo, soy el Señor. Y Pedro, tal como era, recordemos que a veces hablaba primero y pensaba después, Pedro, tal como era, dice: Señor, si eres realmente tú, entonces manda que vaya hacia ti. Y él le dice: bueno, Pedro, ven. Y Pedro, ¿qué es lo que hace? Se baja de la barca y comienza a caminar en el agua. Una cuestión completamente imposible. No me preguntan cómo funciona esto, porque es una situación sobrenatural, es algo que solamente Dios puede hacer de una manera milagrosa. Y Pedro, se nos dice en el relato que comienza a caminar. Comienza a caminar, y esto es lo que nosotros debemos hacer. Podemos caminar aún a pesar de las tormentas con el Señor, podemos caminar aún a pesar de las dificultades con Dios, pero para esto, como ya les decía, tenemos que hacer lo que Pedro hizo en un principio: mirar a Cristo, solamente mirar a Cristo. Si nosotros miramos a Cristo, podremos tener una vida con gozo a pesar de los problemas. No obstante, ¿qué sucedió después? Pedro se distrae, deja de mirar a Cristo y comienza a ver las tormentas, comienza a ver los rayos, comienza a ver las olas, comienza a ver a su alrededor. Y esta distracción provoca que Pedro comience a hundirse, y de tal manera el Señor tiene que ir y salvarlo, sacarlo, ponerlo en la barca. Pero ¿cuál fue el problema de todo este asunto? No fue una cuestión de fe, no fue una cuestión de que el Señor lo tirara, no fue una cuestión de que Pedro no tuviera la valentía de salir.
fue una cuestión de prioridades. Si Pedro hubiera continuado mirando al Señor, habría llegado con Cristo, pero no lo hizo. Y si nosotros dejamos de mirar a Cristo, no vamos a tener razón de ser felices, no vamos a tener razón de gozo en nuestra vida. Pero cuando nos concentremos a mirar al Señor solamente, a mirar lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará por nosotros, entonces, como ya les decía, vamos a tener una vida de gozo realmente. Sin embargo, si usted es un miembro regular de esta iglesia y viene cada domingo o ha venido regularmente durante los últimos años, le puedo asegurar que esto que acabo de decir, básicamente todo el mensaje y esta introducción, ya lo ha escuchado. En algún otro mensaje o en alguna otra circunstancia o en algún otro acomodo, pero todo lo que hoy acabo de decir, en cuanto a confiar en el Señor, en cuanto a mirar, en cuanto a no distraernos, en cuanto a esperar en Él, y todo lo que se mencionó, ya lo ha escuchado, ya lo conoce. Incluso alguno de ustedes podría llegar a considerar que no hay nada nuevo en este mensaje, y eso sabe qué es, ¿verdad? No hay nada nuevo en lo que hoy acabo de decir. Como ya les decía, tal vez usted ya lo escuchó en algún otro mensaje. Y esto es así porque el mensaje del Evangelio es un mensaje tan sencillo y tan simple que se puede resumir en menos de 10 minutos. Todo el mensaje que contiene el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se puede reducir en menos de 10 minutos. De hecho, hermanos, si usted lee el Sermón del Monte, lo que se conoce como el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 y capítulo 6 en los Evangelios, no vaya para allá, pero si usted lo lee, no se tarda más de 10 minutos y tiene una cuestión de lectura, ni siquiera rápida, sino una cuestión de lectura normal, promedio. Mateo 5, y Mateo 6, usted puede leerlo en menos de 10 minutos, y ese es el corazón del Evangelio de Cristo, es todo el mensaje. Y es que el mensaje de salvación, al ser un mensaje tan simple, para las personas puede llegar a ser repetitivo. Otra vez la gracia, otra vez el amor de Dios, otra vez el cuidado del Señor, otra vez que el Señor nos fortalece. El mensaje, como les decía, al ser un mensaje tan sencillo puede llegar a sonar repetitivo, y esto incluso el apóstol Pablo lo sabía, y tanto lo sabía que incluso se los escribe a estas personas de Filipos, a los de Filipenses. Acompáñenme una vez más en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Los versículos que ya llevábamos, el capítulo 1, el capítulo 2, todo esto realmente al parecer no era nada nuevo. Ya la iglesia de Filipos sabía que Pablo confiaba, ya la iglesia sabía que para Pablo vivir era Cristo y morir era ganancia. Ya todo esto al parecer la iglesia lo sabía, lo había escuchado en sus predicaciones, vez tras vez tras vez. Y teniendo en cuenta esto, Pablo les escribe esto. Por lo demás, hermanos, esto ya lo veíamos, gozaos en el Señor. Y escribe lo siguiente: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Por qué? Porque Pablo ya se los había mencionado en alguna otra ocasión. Pablo ya se los había contado. A pesar de su elocuencia, a pesar de su preparación, a pesar de su conocimiento, podemos decir sin temor a equivocarnos que Pablo era un hombre con un mensaje bastante sencillo. De hecho, algo que llama la atención, si usted puede repasarlo en la semana adelante, cuando encontramos muchas veces al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, que es el libro que nos narra, como su nombre lo dice, los Hechos de los Apóstoles. Cuando encontramos a Pablo, algo que llama la atención es que cada vez que Pablo se encuentra dirigiéndose a un público nuevo, con cierta cantidad de número de personas, cada vez que Pablo llega a alguna ciudad con esta oportunidad de predicar, ¿sabe qué? Pablo siempre predica lo mismo. Yo era un perseguidor de la iglesia, yo era alguien que tomaba prisioneros a los cristianos, yo era alguien que hacía esto y esto, pero entonces Cristo me encontró, y no solo me encontró, sino que me salvó, y ahora me ha llamado para ser un apóstol de su evangelio. Y llegaba a la siguiente ciudad, ¿y qué creen que predicaba Pablo? Exactamente lo mismo. Yo era un perseguidor de la iglesia, yo era esto en contra de los creyentes, pero entonces Cristo me encontró y era lo mismo. Iglesia, más bien ciudad tras ciudad, lugar tras lugar, a donde Pablo llegaba, él siempre contaba lo mismo, él siempre contaba su testimonio. Y de hecho en sus cartas, si usted puede leer las cartas que escribe Pablo en el Nuevo Testamento, aunque se tocan varios temas, hermanos, siempre se van a tocar, siempre se van a destacar algunos temas, siempre va a repetirse en las cartas de Pablo. Temas como, por ejemplo, la gracia en contra de las obras, siempre lo toca prácticamente en todas sus cartas.
Siempre en todas sus cartas toca la necesidad de guardarse en contra de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Así que, como les decía, Pablo, a pesar de que era un hombre elocuente, preparado y educado, en cuanto a su mensaje, él era bastante simple y sencillo. Y de hecho, esto no era del desconocimiento de Pablo. Pablo sabía que él se repetía. Como ya lo leímos, a los mismos filipenses se los dice: bueno, para mí no es molesto escribirles de las mismas cosas vez tras vez, y para ustedes es más seguro, hermanos. Pablo conocía esto y él estaba consciente de que constantemente estaba repitiendo los mismos temas en sus sermones y en sus cartas, pero él lo hacía con una intención. ¿Y cuál era esa intención? Que el mensaje fuera comprendido correctamente, que la enseñanza no fuera corrompida y que sus palabras fueran penetrantes hacia las personas. De hecho, hermanos, en otra iglesia, no con los filipenses, sino en la iglesia de Corinto, él también les escribió una carta y él también les dijo una cosa. No vaya para allá, pero anote esta cita para que pueda revisarla en la semana. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2. Él aquí está haciendo en esta carta un recuento de cómo es que los conoció, de cómo es que llegó, de cómo es que inició su predicación. Y en este recuento que está haciendo en 2 de Corintios 2, del 1 al 2, les dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, en aquella ocasión, en aquella primera vez, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, aunque bien Pablo podría haberlo hecho. Él estaba consciente de todos los filósofos en ese entonces, griegos y romanos. Él conocía, él había estudiado. De hecho, él lo cita en algunas de sus cartas. Pablo no era cualquier hijo de vecina improvisado que iba a predicar un mensaje. Pablo, estaba preparado. Pero como él dice, cuando yo fui a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice aquí, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Pablo es: cuando yo fui con ustedes, no les prediqué de otra cosa más que de Cristo y de la cruz. Y cuando iba con ustedes a predicarles, solo les predicaba de Cristo y de la cruz, de Cristo y de la cruz, de Cristo y de la cruz. Y para algunos de nosotros podríamos llegar a pensar: uy, Pablo, qué cansado, qué pesado, predicando siempre de lo mismo. Pero como ya les mencionaba, hermanos, este es el tema central del Evangelio: Cristo y su cruz. Y hermanos, yo estoy consciente, como se los mencionaba hace un momento atrás, que el mensaje que predicamos muchas veces aquí en este púlpito puede sonar en ocasiones repetitivo. Sí, pero esto es así debido a que solamente predicamos aquello que encontramos en el mensaje de la palabra de Dios. Solamente lo que encontramos aquí es lo que predicamos, lo que el Señor nos permite predicar. Y ese mensaje es sencillo, es fácil de comprender, es corto en su duración, es un mensaje simple, pero verdadero y sobre todo poderoso. Por eso lo que yo puedo decirles a ustedes en esta mañana es lo mismo que Pablo les escribía a la iglesia de Filipo. Y es lo mismo que a mí no me es molesto el escribiros, decía Pablo, yo les puedo decir: a mí no me es molesto el predicarles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. No obstante, hay algo que debemos reconocer en esta mañana, y es que hay algo atractivo. Si somos honestos, hay algo atractivo en lo novedoso, en lo nuevo. ¿A quién de ustedes no les gusta estrenar? ¿O a quién no le gusta estrenar? Creo que a todos nos gusta. Ya sea ropa, zapatos, un celular nuevo, algo. A todos nos gusta estrenar algo. ¿Por qué? Porque de alguna manera somos amantes de las novedades. Nos gusta lo novedoso, ¿ok? Siempre nos gusta conocer lo nuevo a veces en moda, dependiendo de los gustos de cada persona, pero nos gusta lo nuevo. A quienes les gusta, como les decía, lo nuevo en moda, lo nuevo en tecnología, lo nuevo en autos, lo nuevo en esto, lo nuevo en aquello. A todos nos gustan diferentes cosas nuevas en diferentes ámbitos o aspectos, pero nos encantan las novedades. Y es verdad, hermanos, que no hay nada de malo en esto, en buscar nuevas cosas o nuevas experiencias, o nuevas situaciones para probar, nuevas cosas para intentar, siempre y cuando esté dentro del marco de lo saludable y lo decoroso, obviamente. Pero no hay nada de malo en buscar novedades o cosas novedosas para nosotros y probarlas, ¿ok? Pero sabiendo esto de nosotros como humanos, sabiendo que nos encanta lo nuevo y probar lo novedoso, hermanos, hay un grupo de personas que de hecho lo hubo desde la época del apóstol Pablo y existe hasta nuestros días, que se aprovecha de este deseo que tenemos los humanos de cosas nuevas o de novedades,
¿Para qué? Para obtener de estas personas, en este caso nosotros, ganancias muchas veces deshonestas. ¿Ok? ¿Por qué? Por medio de nuestra curiosidad natural, porque somos curiosos por naturaleza. Y a este grupo de personas que se aprovecha de este deseo de novedades que tenemos los humanos, ¿sabe cómo le llama la iglesia? La Biblia, perdón. La Biblia le llama en el Nuevo Testamento falsos maestros. La Biblia les denomina falsos maestros. Una iglesia que busca enseñar, como ya les mencionaba en esta mañana, la sana doctrina, va a resultar sí o sí aburrida para las personas que están buscando siempre novedades, que siempre están buscando cosas nuevas, doctrinales, entre comillas. Y si ellos vienen a una iglesia en donde van a escuchar constantemente acerca de, por ejemplo, los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos? Aquel. Vamos a hablar en esta mañana acerca de las disciplinas espirituales, la oración, la lectura, la meditación de la palabra de Dios. Si van a una iglesia en donde se les habla, como dice la Biblia o como enseña la Biblia acerca de las obras, en contra de la gracia, de la fe, en contra de las obras. Si van a una iglesia donde se habla acerca de los mandamientos que la Biblia nos enseña que debemos cumplir como los hijos de Dios, como les decía, estos temas que la Biblia realmente nos da, más temprano que tarde va a resultar aburrido para esa persona, porque siempre es lo mismo, siempre es la gracia, siempre es la fe, siempre es el amor, siempre es esto, siempre aquello. ¿Ok? Les va a cansar rápidamente y como les decía, esto es así porque esta gente busca cosas nuevas, cosas llamativas. Para estas personas es más interesante escuchar en la iglesia mensajes como por ejemplo los siguientes: 7 hábitos del éxito en los creyentes. Esto nos encanta, aunque la Biblia no diga nada de eso. 5 pasos para que usted pueda lograr sus sueños. No me importan los sueños de Dios, me importan los míos, quiero lograr los míos. Y esto es más interesante. Los 3 misterios de Cristo en la cruz. Esto es mejor, eso se escucha más espiritual. Aunque para lograrlo ahorita vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer para lograr temas como estos. O 4 oraciones para alcanzar la bendición de Dios, ¿no? Así, ¿para qué tengo que orar o cómo tengo que orar? ¿Ok? Les conté en alguna ocasión que yo conocí a un pastor por ahí loquito que decía que para orar teníamos que ponernos en una posición así. Gente extraña, sin ofender, pero es la realidad, ¿no? Y él decía que teníamos que poner una... Si no era en esa posición, la oración no llegaba, decía él. Y el problema, hermanos, con estos amantes de las novedades, que muchas veces podemos llegar a ser nosotros, es que siempre van a querer escuchar cosas novedosas. Y para que esto ocurra, para que cada domingo cuando lleguemos y nos sentemos en la iglesia, para que podamos, hermanos, llegar a escuchar esos temas novedosos que nos encantan, les decía, el problema es que los predicadores, con tal de lograr esto, con tal de traer gente, con tal de que no se vayan y se aburran, tarde o temprano estos predicadores van a terminar torciendo, adulterando e incluso cambiando el evangelio para endulzarle el oído a la gente. Para que no se aburran, para que no se cansen, para que no se vayan, para que cada domingo el mensaje sea novedoso, inspirador, motivador, y lo van a estar, como les decía, torciendo, adulterando e incluso cambiando. Y cuando esto ocurre, estamos nosotros delante de falsos maestros que predican un falso evangelio, y este falso evangelio, hermano, no es otra cosa más que una especie de coaching barato, de ese que está tanto de moda hoy en día, en donde se te van a dar los secretos del éxito y las técnicas de no sé qué, y los 4 pasos para alcanzar no sé cuándo, ¿ok? El mensaje del evangelio que se predica ahora es más parecido a un mensaje de superación simplista, en donde usted tiene que salir adelante, y usted tiene que hacer esto, y usted tiene que lograr, y tantas tonterías similares a estas, pero no es el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo, como ya les mencionaba hace un momento atrás, no es complicado, de hecho es bastante sencillo. El mensaje de Cristo es simple. El mensaje de Cristo es tan simple que se puede resumir en prácticamente 6 versículos de la Biblia, que ya veíamos hace unas semanas atrás. Pablo lo resume en esta misma carta a los Filipenses. Es tan simple y tan sencillo el mensaje del evangelio que en unas cuantas palabras se puede resumir lo más importante que nosotros como creyentes tenemos que conocer. ¿Cuál es ese resumen? Permítame leerlo. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo veíamos hace un par de semanas, y este mensaje, estos versículos tan sencillos, resumen todo lo que es el Evangelio. Todo lo que tenemos que conocer, todo lo que tenemos que aprender. Ahora, después que podemos profundizar en esto, que podemos comprenderlo de una mejor manera, que el Señor nos puede abrir los ojos espirituales para leerlo más a profundidad, eso es diferente. Pero el mensaje en su principio es sencillo. Así que este mensaje es tan rápido de leer, es tan fácil de comprender, es todo lo que nosotros realmente deberíamos escuchar semana tras semana en nuestras iglesias. Porque si es de otra manera, hermanos, si es un mensaje diferente a esto, lo que escuchamos en la iglesia, hermanos, podríamos entonces estar delante de pastores y de predicadores falsos, como la Biblia les llama, falsos maestros, y con toda seguridad, si a nosotros estamos buscando esto, si a nosotros nos gusta esto, si esto es lo que nosotros anhelamos, entonces no es que somos verdaderos creyentes. ¿Saben qué somos? Somos amantes de las novedades, pero nada más que eso. Hace tiempo escuché una historia que me parece que ilustra muy bien este punto, y se cuenta, seguramente es ficticia, pero nos ilustra este punto de manera perfecta. Y se cuenta que en una ciudad se organizó una campaña evangelística para poder atraer a la gente, para llevarlo después a diferentes iglesias, y invitaron a un predicador ya reconocido, ya mayor, ya grande. Y le dijeron, son 3 días, son 3 predicaciones, y usted va a tomar los 3 días para predicar. Y él dijo, sí, perfecto, muy bien, organizaron todo. El primer día, mucha gente llegó, había mucha gente emocionada porque este predicador famoso iba a estar ahí. Entonces, después de la alabanza, ya saben cómo son estos eventos, sube el predicador y dice, abran su Biblia en el Evangelio de Juan, y comienza a hablar acerca del amor. Y específicamente comienza a hablar acerca de la importancia de amarse los unos a los otros. Y entonces toda la gente encantada escuchando el mensaje, algunos llorando, salieron entendiendo la necesidad de amarse los unos a los otros. Y los que estaban ahí escuchando y organizando dijeron, este predicador sin duda no nos ha defraudado, el mensaje fue increíble, ya no podemos esperar para ver de qué va a hablar el día de mañana. Continuó el segundo día, el predicador llegó, se subió y le dijo a la gente, abran por favor su Biblia en el Evangelio de Juan, vamos a hablar acerca del amor. Y predicó exactamente el mismo mensaje. Dijo, bueno, a lo mejor estaba cansado, dijeron los que estaban ahí, no sé, bueno, de todos modos nos gustó. Tercer día, el predicador se subió, estaban ahí nueva gente, les dijo, abran por favor su Biblia en Juan. Comenzó a hablar acerca del amor y predicó exactamente el mismo mensaje. Los que estaban abajo escuchando comenzaron a pensar, bueno, a lo mejor fue una cuestión de la edad, no sé, a lo mejor ya se lo olvidó, a lo mejor no trajo notas, a lo mejor está repitiendo porque no recuerda. Y para esto, la siguiente semana había otra campaña con otros 3 días en donde él mismo tenía que predicar, y comenzaron a preocuparse porque decían, si la próxima semana va a predicar lo mismo, entonces ¿qué vamos a hacer? Así que con un poquito de respeto y de temor, uno de los organizadores se le acercó y les dijo, hermano, nos encanta su predicación. La gente veo que reacciona, la gente veo que escucha con atención, pero hay un detalle, hermano, hay un pequeño detalle, y es que usted ha predicado durante 3 días exactamente el mismo mensaje. No sé si se dio cuenta, pero fueron 3 días el mismo mensaje. Le dijo, sí, estoy consciente, yo lo sé, no creas que es un problema de edad o de la mente, o no, estoy consciente. Pero hermano, ¿por qué es lo mismo? ¿Por qué predica usted de lo mismo? ¿Por qué está hablando 3 días acerca del amor? Mira, hermanos, le dice este predicador anciano, si puedo resumir mi mensaje, es en aquello que la Biblia nos enseña, ámense los unos a los otros, ¿no? El joven que estaba allí le dice, sí, efectivamente, ese ha sido su mensaje. Pregunta joven, le dice aquel predicador anciano, ¿ya lo hacen? ¿Ya se aman los unos a los otros? ¿Como Cristo nos amó? El joven y los demás que estaban escuchando simplemente agacharon sus cabezas, entendieron el mensaje y dijeron, lo vemos la próxima semana. Y esperamos con ansias el mensaje de amarnos los unos a los otros. Por lo tanto, hermanos, dejando ya de lado esta historia, hermanos, un verdadero creyente, alguien que de verdad entiende, alguien que de verdad comprende la importancia de escuchar el mensaje, el verdadero mensaje del Evangelio, va a preferir escuchar 1000 veces el mismo sermón con sana doctrina
¿ok? Aun cuando sea lo mismo y lo mismo y lo mismo, va a preferir escucharlo 1000 veces que abrir sus oídos a falsedades y a engaños, por más atractivos y novedosos que estos mensajes pudieran parecer. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos preferir escuchar 1000 veces acerca de lo mismo, siempre y cuando sea de la palabra de Dios, que abrirnos a escuchar estas novedades, estas tonterías, estas cosas que ahora se predican como si fuera el Evangelio de Cristo, pero que no lo es. Ahora bien, vamos a continuar, ya estamos llegando a los puntos finales del mensaje de esta mañana. Y de hecho vamos a llegar a un punto que en la carta puede que no a todos les agrade, puede que no a todos les resulte cómodo, pero que es necesario que hablemos de esto porque Pablo mismo aborda este tema en la carta. Y el asunto al que me refiero es de lo que ya estamos comenzando a hablar, el asunto de los falsos maestros. Acompáñenme por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 2. Como les decía, este tema a mucha gente no le gusta, le da vuelta, lo esquiva de ser posible, pero pues aquí está en la carta y tenemos que hablar de él. Filipenses capítulo 3, versículo 2, Pablo escribe lo siguiente: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, en un solo versículo, porque tampoco es que Pablo ahonde demasiado ni que se ponga ahora a hablar solamente de este tema, así que no lo vamos a hablar tampoco en una profundidad extrema, solamente vamos a tocar estos 3 puntos y explicarlos. Pero en un solo versículo Pablo nos hace lo que podríamos llamar una radiografía de lo que son los falsos maestros. Una radiografía, nos explica qué es, o qué son más bien, y qué hacen. Y primero que nada se refiere a ellos como perros. Ahora, cuando dice aquí guardados de los perros, obviamente no está hablando acerca de los animales, si conocemos los perros. Está hablando de los falsos maestros a los que les denomina que son perros. Y esta no es una intención propiamente de ofender, aunque sí es una ofensa denominarles perros, pero no lo hace aquí Pablo con la intención de ofenderlos o de hablarles mal o de... No, esta no es la intención de Pablo. La intención de Pablo es simplemente describir cómo son estos falsos maestros. ¿Y por qué les llama perros? Una explicación rápida, hermanos. Es que recordemos que Pablo era judío. Y para los judíos solamente existían 2 tipos de personas: los judíos y los gentiles, a quienes también en ocasiones se les llamaba perros. Los judíos, a los que no eran judíos de nacimiento, les llamaban en ocasiones perros. Así que si usted no era judío, para un judío usted era un gentil o un perro. Así que cuando Pablo dice, miren, estos falsos maestros que supuestamente son de nosotros y que supuestamente son cristianos y que supuestamente vienen a la iglesia con nosotros, no lo son. No son ni cristianos, no son ni maestros, no son predicadores. En consecuencia, escribe Pablo aquí, son perros, es decir, son separados, son gentiles, por decirlo de algún modo, no son de los nuestros, es lo que está intentando decir Pablo. Cuando escribe él aquí, guardados de los perros, básicamente lo que está diciendo es, cuidado con los que no son de los nuestros, cuidado con los que no predican lo que nosotros enseñamos, cuidado con los que no hablan lo que se debe hablar realmente acerca de la palabra de Dios, cuidado con los perros. Eso como primer punto. Y no solamente les denomina perros aquí Pablo, sino que también dice que son malos obreros. Malos obreros. Porque ¿sabe una cosa? Podrán ser estas personas, estos falsos maestros, podrán ser muchas cosas. Podrán ser falsos maestros, podrán ser perros, podrán vivir engañando a la gente, podrán predicar falsedades, podrán simplemente buscar el dinero a la gente, pero si hay algo que estos falsos maestros hacen es que trabajan y trabajan con ganas, hermano. Por eso es que aquí Pablo les llama malos obreros. ¿Por qué? Porque son obreros. A diferencia de muchas veces nosotros, estos falsos predicadores van y llevan su mensaje a las personas y organizan eventos y predican y hacen eventos multitudinarios y reparten folletos y escriben libros y forman canales en diferentes redes sociales y se publicitan y organizan y esto. Si hay algo que podemos decir que tienen positivo, entre comillas, estos falsos maestros, es que no paran, no descansan, no se hacen para atrás. Están mal en sus ideas, están mal en sus enseñanzas, son falsos maestros, repito, pero están constantemente enseñando sus falsedades. Y Pablo lo sabe y por eso les dice malos obreros. Trabajan, sí, pero no para el bien, no para la obra del Evangelio. No para llevar adelante el nombre de Cristo, ni para glorificar a Dios. No, a ellos les importa que su nombre salga en el flyer el más grande posible.
que su ministerio sea reconocido siempre, que ellos puedan tener siempre el protagonismo, la prioridad, los reflectores. Reitero, si hay algo que tenemos que copiarles a estos falsos maestros, es que son obreros que trabajan, es que son obreros que se dedican, es que son obreros que siempre están buscando, pero lamentablemente el Señor dice, Juan Pablo escribe, que son malos obreros. Así que, efectivamente, ellos están trabajando, pero no lo hacen para el bien y para el beneficio del reino. Y esto es algo que nosotros debemos hacer para contrarrestar lo que ellos hacen. Debemos ser, por el contrario, buenos obreros para el Señor. Pero no nos detengamos. Pablo también les llama no solamente perros, no solamente malos obreros, sino que también les llama mutiladores del cuerpo. ¿Y a qué se refiere Pablo con esto? Bueno, debemos recordar que el cristianismo, el camino del Señor, el mensaje del Evangelio, comenzó en una zona muy específica y con un grupo geográfico también muy específico, con los judíos. Y los judíos desde hacía muchísimo tiempo, para identificarse como judíos, no solamente tenían, digamos, su nacionalidad, sino que cumplían algunas cosas, y entre ellas era el rito de la circuncisión. Es decir, todos los niños, varones, llegados el tiempo adecuado, tenían que ser tomados por sus padres para llevarlos al templo, para que ahí fueran circuncidados, que es una mini operación que se hace en el prepucio, en el miembro masculino. Y esto también era una identificación, además, reitero, de todos los otros ritos, para saber que un judío era un judío. Esta circuncisión tenía que hacerse. Muy bien, hermanos. Teniendo este concepto inicial, después vino el Evangelio, vino Cristo, vino la iglesia, vino la predicación, no solamente en Israel, sino también alrededor, en las ciudades que no eran judías, sino gentiles, como ya mencionábamos. Y la gente que aceptaba el camino del Evangelio, pues venían muchas veces de adorar a otros dioses, y en la adoración de otros dioses se tenía que también cumplir ciertos ritos, ciertas prácticas. Así que cuando ellos aceptaban al Señor Jesús, iban con los pastores, iban con los encargados de las iglesias y preguntaban, ¿qué hay que hacer? Ok, yo creo en Cristo, creo en que Él nos salvó, creo en que Él es ahora nuestro Señor, ya lo creo, pero ahora ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para pertenecer a los cristianos? Para pertenecer a los del camino. Y realmente no había en ese momento tanta información, y es en este punto donde entran lo que se conoce como los judaizantes, estos mutiladores a los que se refiere Pablo. Los judaizantes eran creyentes que anteriormente habían sido judíos con las prácticas judías, y dicen, bueno, si tú quieres ser cristiano, si tú quieres ser un buen cristiano, entonces tienes que hacer lo mismo que nosotros hacemos. Y les decían, el primer punto, lo que tú tienes que hacer es circuncidarte. A los hombres varones les decían, si tú quieres realmente ser cristiano, lo que tienes que hacer es circuncidarte. Y imagínense, para un niño es doloroso, pero al final de cuentas, al ser pequeño y tener una capacidad de curación mayor, pues realmente la circuncisión es una operación menor. No así en un hombre, aunque no es que sea muy doloroso, pero sí es una cuestión más complicada, más dolorosa y más difícil en un hombre ya mayor, en un adulto mayor. Y le decían a los varones, si tú quieres ser cristiano, tienes primero que nada que circuncidarte. Por eso es que Pablo habla acerca de los mutiladores del cuerpo. Pero no solamente que se dedicaban a mutilar el cuerpo, es decir, a circuncidar a varones ya mayores para decirles, entre comillas, que así tenían que llegar a ser cristianos, sino que también eran mutiladores en otros aspectos, porque le decían, bueno, lo de la circuncisión, eso solamente es lo primero que tienes que hacer. Si tú quieres ser cristiano, debes circuncidarte, pero ¿sabes qué? También tienes que dejar este alimento. Tienes que alimentarte con esta dieta, la dieta judía, en donde si usted ha leído el Antiguo Testamento, el Señor decía, estos alimentos son válidos, estos no son válidos, esto puede comerse, esto no puede comerse, etcétera, etcétera. Y ellos les presentaban su lista y le decían, ok, esa dieta que llevas actualmente, como gentil, ya no puedes llevarla, tienes que comer como judío, tienes que comer como nosotros. Y no solamente era la circuncisión y una cuestión de alimentos, sino que también incluía una cuestión de ritos. Ok, ahora para ser cristiano no basta con lo que ya estás haciendo, sino que también tienes que cumplir la ley que nosotros cumplimos. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos, nuestros ritos, el ir al templo, hacer esto,
y es una lista interminable de todos los mandamientos, no solamente de Dios, sino del judaísmo, que los gentiles que se convertían al cristianismo supuestamente tenían que hacer. Ahora, ¿sabe cuál es la reacción de Pablo ante esta situación? En el libro de los Hechos se narra una ocasión en donde estaba Pablo en una ciudad gentil y estaba conviviendo con gentiles que se habían convertido al cristianismo. Estando ahí llegó Pedro, el apóstol Pedro, y estuvieron conviviendo bien por algún tiempo, pero el relato de los Hechos nos dice que después de un tiempo llegaron unos de estos judaizantes. Vieron a Pablo, vieron a Pedro, vieron a los cristianos que eran gentiles y les dijeron: ustedes no pueden vivir así, ustedes tienen que circuncidarse, tienen que alimentarse como nosotros los judíos y tienen que seguir nuestros ritos judíos. Pablo dijo no, Pedro dijo sí. Y entonces se arma un pleito entre Pedro y Pablo, en esta circunstancia. ¿Y sabe cuál, reitero, es la reacción de Pablo? Pablo le dice a Pedro: Pedro, eres un hipócrita. Le mandas a esta gente que cumpla los mandamientos que se nos mandó a nosotros cumplir, y ni nosotros los hemos podido cumplir todos porque no se puede. ¿Cómo le mandas a esta gente que cumpla cosas que de antemano sabes que no se puede cumplir? Pedro, tú les dices a esta gente que ahora tiene que alimentarse de esta y esta manera, pero de antemano tú sabes, y el Señor te lo dijo muy claramente en una visión, Pedro, que todo lo que el Señor hizo es sano y saludable si lo comemos nosotros, bendecido por Dios. Pedro, tú sabes que la circuncisión verdadera, le dice Pablo a Pedro, no es la que se hace en el miembro genital masculino como una señal, sino que la verdadera circuncisión es la que se hace en el interior de manera espiritual, en el corazón, cuando nos separamos de muchas cosas con tal de servir a Dios. Pedro, tú eres un hipócrita. Al final Pedro entiende, no quiero dejar mal parado a Pedro. Pedro entiende su posición, Pedro se arrepiente, y Pedro de hecho al final se pone en la postura de Pablo y ayuda a Pablo para poder enfrentar a estos judaizantes, pero ese solamente fue el principio. Los judaizantes continuaron, y continuaron en la época de Pablo, en la época de Pedro, y continúan hasta nuestra época, el día de hoy. Hay muchos judaizantes, aunque ya no se hacen llamar así hoy en día en las iglesias, en donde viene y se nos dice: si usted quiere ser cristiano, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que cumplir estas normas, tiene que vestirse de esta manera, tiene que comprar estos libros, tiene que tomar estos cursos, tiene que hacer esto y esto, cuestiones que aquí nunca aparecen en la Biblia. Reglas y normas humanas, judaizantes, que ya no nos dicen que nos tenemos que circuncidar como en la época de Pablo, de manera física, pero sí nos dicen que tenemos que dejar la televisión, que tenemos que dejar a nuestra familia, que tenemos que vestirnos de cierta manera, que tenemos que adorar una bandera de Israel puesta ahí, que tenemos que tocar un shofar, y un montón de cosas que la Biblia nunca enseña. Judaizantes modernos que le agregan cosas a la palabra de Dios, que ponen mandamientos, como dice la Biblia, de hombres que el Señor nunca pidió y que el Señor nunca espera que cumplamos. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera circuncisión, como ya le decía Pablo a Pedro y como nosotros debemos entenderlo, no es la que se hace de manera física, sino la que se hace en el interior. Filipenses capítulo 3, ahí donde estamos, versículo 3, Filipenses 3:3, ya con esto vamos a ir terminando. Pablo les recuerda a los filipenses algo que ya tenían que saber y algo que nosotros también debemos ya saber. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 3, porque nosotros los cristianos, los creyentes, los que nos apegamos a la sana doctrina, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y vamos a profundizar en esto, si el Señor lo permite, la próxima semana. Pero lo que quiero que entendamos, hermanos, es que no se trata de lo que hagamos. Ya hemos hablado mucho acerca de esto, de la cuestión de las obras en contra de la fe y de la gracia de Dios. Y nosotros podemos ser buenos en nuestra propia manera de pensar. Podemos cumplir con nuestras obligaciones cívicas, morales, familiares y ser buenos ciudadanos. Y eso está bien, es correcto, hermanos, pero simplemente no alcanza delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios pide para estar delante de Él es perfección. Y por nuestra propia naturaleza finita humana, no podemos ser perfectos, no podemos cumplir todos los mandamientos y por lo tanto estamos excluidos, separados de la gloria de Dios. Para solucionar esto, el Señor Dios envió a su Hijo Jesucristo a cumplir toda la ley. Y Él hizo todo de manera perfecta
Y una vez que hubo cumplido toda la ley y ser perfecto, Él murió en la cruz por nosotros, en nuestro lugar. Y la perfección, la vida perfecta que el Señor tuvo, nos la entregó a nosotros por su gracia. No lo merecíamos. Y Él nos dijo, ahora tú eres perfecto como mi Hijo es perfecto. ¿Porque somos perfectos? No, hermanos. Porque el Señor nos ve a nosotros a través del cristal de su Hijo Jesucristo. Y la verdadera circuncisión, retomando esto y ya para terminar, como ya lo mencionábamos, no se trata de seguir al Señor con ritos y con normas. Y es que usted tiene que venir todos los domingos a las 11 de la mañana y tiene que leer su Biblia, todo esto, a las 6 de la tarde puntualmente, y tiene que orar. No estoy diciendo que no lo haga. Tenemos que cumplir con algunas cosas como disciplinas espirituales, pero tenemos que hacerlo en el entendimiento de para qué sirve realmente, de para qué son realmente esto que nosotros hacemos, como leer, como orar. No es para quedar bien con Dios, ni para agradarlo más. No es para ser mejor creyente, no. Es simplemente una manera de demostrar nuestro agradecimiento y nuestro amor al Señor. Es para conocerlo más a través de las hojas de la Escritura. Es para conectarnos más a través de la oración cuando entramos en un momento de oración. Es para entenderlo mejor a través de la meditación de las Escrituras, para entender realmente mejor qué es lo que quiere el Señor de mí. Ayunamos, como yo muchas veces les he dicho, no para torcerle la mano a Dios, y es que Señor, yo quiero un mejor carro y voy a ayunar 28 días para que el Señor me cambie el carro, ¿no? Y entonces el Señor dice, mira, el día 27 se está matando de hambre, dale un carro, Miguel. No, esto no sucede de esa manera. Nosotros ayunamos, hermanos, para poder conocer la voluntad de Dios. Y a lo mejor la voluntad de Dios es que ni siquiera tengamos carro y que tengamos que vender el que tengamos. Pero no vamos a entender la voluntad de Dios si no estamos abiertos a escuchar su palabra, si no estamos abiertos a escucharlo. En Romanos, hermanos, no vaya para allá, capítulo 2. Romanos 2, del 28 al 29. Hablando acerca de esto, hablando en contra de los falsos maestros, hablando en contra de aquellos que enseñaban y decían, como ya lo mencionábamos, si ustedes quieren ser cristianos, tienen que cumplir con estos ritos, tienen que circuncidarse, tienen que alimentarse de esta manera. Esto no era algo nuevo, esto no era algo que ocurrió una única vez, esto es algo que se repitió en las iglesias en la época de Pedro y Pablo, que se ha repetido a lo largo de la historia y que se repite aún hasta nuestros días. Pero la respuesta sigue siendo la misma, hermanos, la misma que escribió Pablo, no por él, sino inspirado por el Espíritu de Dios. Y la respuesta para estas personas y para estas situaciones sigue siendo la misma. Romanos 2, del 28 al 29. Y dice aquí, pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío, escribe Pablo, y el Señor es el que nos lo dice a través del Espíritu Santo, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Hermanos, como escribe aquí Pablo, la verdadera circuncisión no es un acto físico, ni es un ritual, sino es realmente entregar nuestro corazón, vivir para el Señor y buscar la aprobación, no de la gente, sino de Dios. Buscar el mandamiento de Dios, buscar estar bien con Dios, buscar estar en su presencia constantemente, fortaleciendo nuestra relación con Él y conociéndolo mejor cada día. Vamos, si el Señor nos permite, a continuar un poco más acerca de este punto, porque en los siguientes versículos de la carta a los Filipenses, Pablo comienza a hablar y decir, bueno, si ustedes quieren confiar en la ley, ¿saben qué? Yo les gano. Si ustedes quieren ser como estos judaizantes y confiar en sus obras, y fuera de alguna manera así, escribe Pablo, yo les ganaría. Y comienza a hacer todo un listado de todo lo que él ha cumplido en la ley. Yo soy un hebreo nacido de hebreos, he sido circuncidado conforme a la ley, he cumplido toda la ley, he hecho esto. Comienza a hablar Pablo acerca de todo lo que ha logrado y todas las leyes que ha cumplido, porque Pablo, antes de ser cristiano, era un judío ortodoxo, es decir, alguien que cumplía cabalmente y al pie de la letra la ley del Señor. Y él dice, yo lo cumplí, si fuera por la ley, yo lo cumplí. Pero ¿qué creen? Le dice a los filipenses y en extensión a nosotros. No es por la ley. No se puede por la ley. Si fuera por la ley, tengo las de ganar, escribe Pablo, pero no es por la ley. Y comienza a escribir cómo es que un verdadero cristiano debe confiar en Dios, cómo es por la gracia, no por las obras, cómo es por la gracia y por la fe, no por las cosas que podemos hacer.
Pero eso, como ya les decía, si el Señor lo permite, lo veremos la próxima semana. Por el momento estamos terminando. Vamos a cerrar los ojos para terminar con una oración. Vamos a pedirle a los hermanos de alabanza que puedan pasar aquí al frente. Luego del canto estamos despedidos. Que tengan una buena semana y que el Señor los guarde. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos has guardado hasta aquí, porque nos has dado la vida, porque nos has dado tu amor. Gracias te damos por tu cuidado. Y en esta hora, Señor, te pedimos perdón porque en algunas ocasiones seguramente nos hemos desviado en pos de las novedades, en pos de lo llamativo, en pos de lo que suena bien, de lo que suena interesante, pero que no está realmente reflejado en tu palabra, o que es un mal uso de tu palabra, Señor. Padre, perdónanos si nos hemos alejado en pos de esto, si nos hemos dejado engañar en algún punto por estos mensajes que suenan bien, incluso suenan lógicos, incluso suenan espirituales, pero que no lo son. Gracias porque en tu palabra tú nos has dejado muy en claro cuál es la radiografía de estos falsos maestros, cuáles son sus intereses, qué es lo que ellos buscan, que no es la verdad, que no es servirte a ti y que no es edificar a tu iglesia, sino todo lo contrario. Ellos buscan la mentira y el engaño, porque en esto ellos se mueven. Ellos están constantemente engañando a las personas. Ellos no buscan el beneficio de tu pueblo, sino solamente el beneficio propio. Y no enseñan la verdad, sino que enseñan cualquier mentira con tal de ser relevantes, importantes y novedosos. Y Señor, ayúdanos a darnos cuenta de esto y a tener los ojos, los oídos, los sentidos bien afilados, Señor, para poder darnos cuenta e identificar claramente quién predica tu evangelio y quién no. Pero ayúdanos en eso, Señor, porque aún en esto necesitamos tu ayuda. Gracias por tu palabra, gracias porque nos has dejado la enseñanza bien clara en ella y que nosotros podamos leerla, entenderla, abrazarla y vivirla. Ayúdanos por favor en esta semana, guárdanos en el trabajo o en la salida, en el regreso, en la escuela, en las actividades en casa, Señor, y que estemos siempre concentrados en tu palabra, meditando en ella y confiando en ti, esperando en ti, Señor. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, cada día. Protégenos con tu mano poderosa. Y una vez más, Señor, ayúdanos a no confiar, a no esperar, a no estar descansando en nuestras obras. Es verdad que es bueno como disciplina orar, leer, meditar, pero esto, Señor, no nos salva. Lo que nos salva es la fe en ti. No nos permites nunca olvidar esto. Te lo pedimos, por favor. Nos ponemos en tus manos en este domingo, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.